Y a pesar de que estuvieron un día en la cárcel y estuvieron allí en audiencia, así que tuvieron que ponerlos en libertad. Pero aquí hay algo lindo para aprender. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en un contra el Señor, en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La mayor concentración de poder en Jerusalén ese día fue la reunión de oración que sucedió después del juicio. Esta es una de las oraciones extraordinarias que se registran en la Biblia y la queremos ver porque es un ejemplo para nosotros. En primer lugar, fue una oración que surgió de un testimonio. Pedro y Juan vinieron a contarle a la iglesia lo que había sucedido. ¿Recuerdan ustedes que les dije ayer que una de las cosas que el enemigo quiere hacer es cerrarle la boca a los cristianos? Que no contemos testimonios, que no contemos lo que Dios ha hecho. Sabía que contar los testimonios y contar las maravillas del Señor y contar lo que el Señor ha hecho produce en la iglesia y en los oyentes alabanza y adoración al Señor. Nuestro testimonio fortalece. Ahora, Pedro y Juan acaban de salir de las trincheras y enseguida la iglesia se reúne a orar a fin de derrotar el enemigo. Ellos les cuentan cómo los amenazaron. ¿Qué haría usted si un domingo les digo, hermanos, o si el pastor donde usted va le dice, hermanos, nos amenazaron y nos dijeron que no podíamos seguir cantando ni predicando, que nos pueden matar o poner presos? ¿Usted qué haría? No, 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 yo mejor me quedo en la casa. Yo busco al Señor en la casa. No, papi, yo por allá no vuelvo. Mi hija por allá no vaya. ¿Cómo va a llevar los niños por allá? No sé. Tal vez esa sería nuestra reacción. A veces los creyentes se reúnen con frecuencia y les gusta cantar como si asistieran a un concierto o a una fiesta. Y hay poca sensación de urgencia o de peligro, porque la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos en nuestro camino cristiano.
pero sabe que hay urgencia, sabe que hay peligro, sabe que hay amenaza. El enemigo anda como león rugiente. Los gobiernos están caminando todos los días como que el reino de las tinieblas estuviera avanzando. Las leyes, las políticas, todo se está cuadrando de tal manera que aunque usted no se haya dado cuenta, la amenaza viene directamente contra los hijos de Dios. Pero si más creyentes testificaran por Cristo, en la vida diaria habría más urgencia y bendición cuando la iglesia se reúne a orar. Necesitamos testificar. Esta fue una reunión de oración en la que alzaron, dice, unánimes la voz a Dios. Recuerdan que en Hechos capítulo 1, en el día de Pentecostés dice, y estaban todos unánimes, alzaron la voz unánimes. Esta es una de las cosas maravillosas. Este domingo algunos de nosotros experimentamos lo que es orar unánimes, dar gracias a Dios unánimes, aún pedir a Dios unánimes. Esto nos lo pide el Señor que lo hagamos. Esas personas estaban unánimes de corazón, unánimes de mente, y Dios se complació en responder sus peticiones. Es por eso que hay que tener cuidado con las divisiones. Las divisiones en las iglesias siempre van a obstruir la oración y van a privar a la iglesia del poder del Espíritu Santo. Su oración, esta oración que ellos hicieron, se basaba sólidamente en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 2. Ahora, quiero que se den cuenta cómo es que funciona una iglesia sana. Pedro ha dado dos sermones y los dos sermones han sido basados en la palabra de Dios. No ha sido basado en historias, en cuentos o en chistes. Ha sido basado en la palabra de Dios. Han sido basadas en la obra de Cristo. Ha sido basada en el Cristo crucificado, pero también en el Cristo resucitado. Pero ahora también la oración está basada en la palabra. Ellos empiezan a citar el Salmo 2. Señor, yo sé que tuyo es el cielo y tuya es la tierra. Tú eres el creador. Su oración está basada en la palabra. ¿No sabe usted que la mejor oración y la oración más agradable para Dios es la oración basada en su palabra? La palabra de Dios y la oración deben siempre ir juntas. Mire lo que dice San Juan capítulo 15, el versículo 7. Yo sé que usted le conoce, pero mire lo que dice San Juan 15, 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Ah, pero hay que pedir a la luz de la palabra. Hay que pedir a la luz de la palabra. A través de su palabra Dios nos habla y nos dice lo que quiere que hagamos. Y en la oración hablamos con Él y nos ponemos a su disposición para cumplir su voluntad. La palabra nos dice qué hacer. Entonces, como ya sé qué hacer, entonces me voy con Él en la oración y le digo, bueno, Señor, ya sé el cómo, ahora dime, ya sé el qué, ahora dime el cómo, el cuándo. ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? La verdadera oración no consiste en decirle a Dios lo que Él debe hacer. No, no es eso, sino en pedirle a Él que haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Esa es la oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15.
Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿quieres ser escuchado? Tienes que asegurarte de pedir conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Así que significa que se haga la voluntad de Dios en la tierra y no que se haga la voluntad del hombre en el cielo. ¿Entendió eso? Queremos que se haga la voluntad de Dios en la tierra y la voluntad de nosotros en el cielo. Andamos mandando órdenes al cielo. Hágalo, suéltelo. Mire, no, no, espérate. Vamos a orar conforme a su voluntad. No, no sé si se dieron cuenta. Ellos no oraron para que las circunstancias cambiaran. No. No oraron para que sus enemigos fueran despedidos de sus cargos. No. ¿Cuál fue su oración? Pidieron a Dios, Señor, danos el poder aprovechar al máximo estas circunstancias y lograr lo que tú ya has determinado desde antes. Alabado el nombre de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 28, ahí dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es que Jesús les había dicho, van a ser perseguidos, van a ser llevados ante las autoridades, pero no se preocupen, yo les voy a decir qué van a decir, cómo van a hablar y cómo van a responder. Ahora, yo quiero que sepa que esto no es facilismo, sino fe en el Señor de la historia, quien tiene un plan perfecto y siempre es victorioso. ¿Sabe qué pidieron? Pidieron la capacidad divina, no pidieron un escape, pidieron la capacidad de Él, el poder de Dios, y Dios les dio el poder que necesitaban. Si tú estás acostumbrado a orar para que tu vida sea una vida fácil, creo que vamos a tener que cambiar nuestra oración. Oren para llegar a ser hombres y mujeres fuertes, fuertes en el Señor. Alabado el nombre del Señor. Pidan que el Señor les ayude a realizar las tareas que estás haciendo. No le pida al Señor que le quite las tareas. Dígale al Señor, ayúdame a hacer estas tareas con tu poder. Es así como los creyentes iniciales, los pioneros de la iglesia, oraron. Y así debemos orar nosotros el día de hoy. Se dirigían a Dios como soberano Señor. El Dios que tiene el control de todo. La palabra griega se traduce en el español como un déspota, pero se refiere a un gobernante que ejerce poder absoluto. Alabado el nombre del Señor. Señor, soberano, tú tienes el poder absoluto. ¿Sabe? Es muy bueno que conozcamos al Señor soberano. Cuando viene la persecución, cuando viene la angustia, el problema, tenemos que acercarnos a Él como el Dios soberano, como el Dios creador. Después de todo, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y entonces se hace la pregunta, ¿de quién temeré? Nehemías se acercó a Dios con la misma base. El salmista David se acercó a Dios igual, Isaías. Años más tarde se escribió su primera epístola a Pedro con ánimo.
pero siempre reconociendo que Él es soberano, que Él es el Señor. Recuérdelo siempre, cuando no tengas salida, cuando tengas un reporte incorrecto, cuando pareciera que te está abrumando todo. Escúchame, Él es el Señor, Él es el soberano. El Salmo 2 describe la revuelta de las naciones contra el Señor, cómo se levantaron las naciones contra el Señor, se levantaron contra Cristo. El Salmo originalmente surgió de la coronación de un nuevo rey en Israel, así como David, como Salomón, pero su mensaje final apunta al Rey de Reyes, aquel que viene en un vestido, en un caballo blanco, diciendo, he aquí el Rey de Reyes, a Jesucristo. ¿Saben? Siempre que se proclamaba un nuevo rey, se exigía que los gobernantes, vasallos de los alrededores, acudieran a someterse a él. Sin embargo, algunos se negaban a hacerlo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y entonces Dios se reirá de ellos, de sus rebeliones, pues porque jamás podrán resistir al Rey de Gloria. Levántate. Los primeros creyentes aplicaron el mensaje de ese salmo a su propia vida, a su propia situación. Se identificaron con los salmos, así como Herodes, los romanos, los judíos. Ellos se levantaron contra Cristo Jesús. Esos enemigos se habían amotinado contra Cristo Jesús e incluso habían crucificado al Señor. Sin embargo, el Señor, el Dios Todopoderoso, lo resucitó de los muertos y le otorgó un trono en los cielos, aunque todo parecía terminar, aunque todo parecía una tragedia. El Señor convirtió todo esto en gloria. Todo esto formaba parte de un plan perfecto por Dios, así que no había temor. Los que habían estudiado la palabra sabían que el Señor lo había profetizado, que el Señor lo había dicho. La iglesia primitiva creía fielmente en su palabra y había leído que Él es soberano Dios y que tiene un plan perfecto para su pueblo. Sin embargo, es importante descartar que no permitieron que su fe en la soberanía de Dios destruyera su responsabilidad humana. Porque ellos habían podido decir, no, Dios es soberano, quedémonos aquí, no pasa nada. No, Él es soberano, pero nos mandó a ir a predicar, nos mandó a testificar, nos mandó a compartir este mensaje, nos mandó a orar. Él hace su tarea y yo hago la mía. Así que quiero aclarar ese punto. Si Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, todo está en sus manos, sus planes se van a realizar, pero Él te llamó a ti para ser parte de su plan. Así que es cuando el pueblo de Dios va a buscar el equilibrio, porque hay algunos que ponen demasiado énfasis en la soberanía o en la responsabilidad y pierden entonces el poder de la iglesia. Miren, ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Amén. Ore como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Se puede imaginar que yo como pastor aquí me levanto, hago una oracioncita, leo la palabra un poquito y ya. Porque las ovejas son tuyas, la iglesia es tuya, tú eres quien la sostienes, tú eres quien la alimentas. Pues yo qué me voy a meter ahí, Señor, lo estoy esperando a llegar el domingo a ver a quiénes traes, porque tú dijiste que tú los traías. Entonces, hay muchos cristianos así.
que creen que como Dios es soberano no tienen que hacer nada. No, usted también tiene una responsabilidad de orar, de alabar, de adorar, de congregarse, de testificar. Usted tiene una responsabilidad. No, no caiga en el facilismo. La fe en un Señor soberano es un tremendo estímulo para el pueblo de Dios, pero para que continúe sirviéndole, incluso cuando es difícil avanzar. Ellos no pidieron protección. ¿Sabe qué pidieron? Poder de Dios, poder de Dios. No pidieron fuego del cielo que destruyera a sus enemigos. No, 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 no se manifestó en forma de llamas. ¿Sabe cómo se manifestó el Señor? En forma de poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, poder para predicar y poder para orar por los enfermos y ver los milagros. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe que el reino de Dios funciona totalmente diferente a lo que a veces nosotros pensamos? Su más grande deseo era, Señor, danos esa intrepidez frente a la oposición. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, aún en medio de la oposición. ¿Sabe? El énfasis reside en la mano de Dios obrando en la vida de la iglesia y no en la mano del hombre trabajando para Dios. Es en la mano de Dios obrando en la iglesia y a través de la iglesia. Y no la mano de Dios trabajando para Dios. Hay mucho cristiano también que se dedica a trabajar para Dios y no deja que la mano de Dios obre. La oración de fe libera el poder de Dios y permite que la mano de Dios se mueva. Finalmente destaquemos que el objetivo de glorificar al Hijo de Dios a través de la enseñanza de la palabra, a través de los milagros y prodigios, ese es nuestro punto de llegada. Que todo lo que hagamos glorifique su nombre y permita que los hombres y las mujeres escuchen quién es el Señor, ese que otorga el poder para dar la palabra, ese que realiza milagros a través de nosotros, ese Cristo vivo está aquí entre nosotros. Pero para que le demos la gloria a Dios y le demos la alabanza al Señor, las necesidades de nosotros los hombres tienen un propósito. Cuando la oración es contestada, es para testimonio, para testificar, para darle la gloria al Señor. La respuesta a Dios fue algo impresionante. Estaban reunidos unánimes, orando juntos, pidiendo el poder de Dios. Y dice, y el lugar tembló, se estremeció el lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces hablaron con denuedo la palabra de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. Usted habla la palabra de Dios. Usted le salen letreros por todas partes. Usted es de los que carga una palabrita en el bolsillo cada vez que sale, porque usted no sabe con quién se va a encontrar y tal vez hay una palabra que tú le puedas dar a alguien. Estás listo para orar tal vez en el centro comercial o en la fila de un banco, porque tal vez el Señor te mueve a orar por alguien. Escúchame, estos cristianos no son diferentes a usted. Y tal vez usted tiene más ventajas porque usted tiene la palabra de Dios como testimonio de quién es el Señor. Ellos solo tenían los escritos del Antiguo Testamento. Usted tiene los del Antiguo y del Nuevo. Tiene el poder del Espíritu Santo. Vive todavía en un país libre donde se puede predicar la palabra. Tiene un lugar donde usted se puede congregar. Puede poner una emisora. Puede poner la palabra de Dios sobre sus manos. Alabe a Dios, porque vienen días de persecución.
Señor, te alabo y te bendigo por esta iglesia preciosa, esta iglesia virtual, por cada hombre, mujer, por cada pastor, por cada líder, por cada mamá, por cada padre, por cada hijo aquí reunido. Señor, estamos viendo cómo empezó la iglesia, estamos viendo cómo la iglesia creció en número, creció en poder, creció en todo sentido. Gracias a qué, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Llena a tus hijos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a orar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a testificar de lo que tú has hecho y harás, Señor. Señor, si hay algún desanimado aquí, te levanto en el nombre de Jesús. Te levanto ahora para que puedas testificar al Señor. Escucha, esto no será para siempre. La respuesta del Señor viene en camino. Alábalo y adóralo. Y cuando el Señor te dé respuesta, testifica y cuenta las maravillas del Señor. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde, si el Señor lo permite, nos vemos mañana y muchas bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga.